Muy buenas noches, señores. Bienvenidos de nueva cuenta. Ya estamos aquí. Bendito Señor, gracias, Señor, por el día de hoy, por tanta bendición que nos das, por el amor que has derramado, Señor, por disciplinarnos. Perdónanos por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras fallas, Señor. Sabes que no lo hacemos pensando o queriéndolo hacer por gusto, que nos duele el pecado que cometemos, que las malas acciones que pensamos o que hacemos, Señor, no tienen la intención de ofenderte. Perdónanos, Señor, el día de hoy. Te agradecemos asimismo que nos hayas permitido llegar hasta este momento para continuar con la lectura de tu palabra. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, y que escrito está: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermoso anuncio es este para todos los que hemos decidido alejarnos de la mentira y maldad con nuestro arrepentimiento sincero, enfocándonos en Cristo Jesús para alcanzar lo que escrito está. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Solo así estaremos preparados con todas sus enseñanzas a compartir las nuevas de salvación y trabajar en la unidad entre todos los que nos rodean, disfrutando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Continuamos con el libro de Ezequiel. Iniciamos con el capítulo 25 y escrito está: profecía contra Amón. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos, y dirás a los hijos de Amón: escuchen palabra de Dios el Señor. Así dice Dios el Señor, por cuanto dijeron: ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada, y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche, y pondré a Raba por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabrán que yo soy el Señor. Porque así ha dicho Dios el Señor: por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy el Señor. Profecía contra Moab. Así ha dicho Dios el Señor: por cuanto dijo Moab y Seir: he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en confín, las tierras deseables de Bet-Jetimot, Baal-Meón y Kiriatim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios y sabrán que yo soy el Señor. Profecía contra Edom. Así ha dicho Dios el Señor: por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Dios el Señor. Profecía contra los filisteos. Así ha dicho Dios el Señor: por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los hereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy el Señor, cuando haga mi venganza en ellos. Capítulo 26 del libro de Ezequiel escrito está: profecía contra Tiro. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra del Señor, diciendo: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: ea, bien, quebrantada está la puerta de las naciones, a mí se me volvió y seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Dios el Señor, y será saqueada por las naciones,
y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy el Señor. Porque así ha dicho Dios el Señor: he aquí, del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. Matará espada a tus hijas que están en el campo, y pondrán contra ti torres de sitio, y levantarán contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti, y pondrá contra ti arietes contra tus muros, y los muros destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería, de las ruedas y de los carros. Temblarán los muros cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra, y robarán tus riquezas y sacarán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán. Pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus citaras. Te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo el Señor he hablado, dice Dios el Señor. Así ha dicho Dios el Señor a Tiro: no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti, y levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes que infundirán terror a todos los que lo rodeaban? Ahora te estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantaron a causa de tu fin. Porque así ha dicho Dios el Señor: yo convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán, y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Dios el Señor. Vino a mí palabra del Señor, capítulo 27 del libro de Ezequiel, escrito está: vino a mí palabra del Señor diciendo: tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Dios el Señor. Tiro, tú has dicho: yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completamente tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Quitim. Incrustados de marfil, de lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviera de vela de azul y púrpura. De las costas de Elisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arbard fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos, los ancianos de Jebal, y sus más hábiles obreros calafeteaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ella fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor, y los hijos de Arbard con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor. Y los gamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros. Alrededor ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo. Con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Las de la casa de Togarma, con caballos y corceles de guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercadería de tu mano. Colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos. Con perlas púrpura, vestidos, bordados, linos finos, corales y rubíes venían a ti a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo. Con trigos de Minit y Panag, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos. Por la abundancia de toda riqueza, con vino del Bon y lana blanca negociaban. Asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias.
para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. Entre estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Saba y de Ramá fueron también tus mercaderes, con lo principal de toda especiería, y toda piedra preciosa y oro. Vinieron a tus ferias Arán, Cane, Edén, y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Quilmad, contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercaderías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafeteadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía en medio de ti se halla. Caerán en medio de los mares en el día de tu caída, al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las cosas. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza, se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas, con amargura del alma, y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como tiró, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros, los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, vendrán a ser espanto, para siempre dejarás de ser. Perdón, un traguito de agua. Libro de Ezequiel, capítulo 28, escrito está: Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Dios el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siéntate tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de las riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor, al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Dios el Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Dios el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes que pondré para que se miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser.
Profecía contra Sidón. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás, así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy el Señor cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique, y enviare a ella pestilencia y sangre en sus calles. Y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy el Señor. Y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy el Señor. Así ha dicho Dios el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos, entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casa y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que despojan a sus alrededores, y sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Bueno, con eso terminamos los capítulos correspondientes del día de hoy del profeta Ezequiel. Y bueno, aquí vemos algo muy interesante. Creo que en el libro de Ezequiel, la profecía más larga que se avienta es contra Tiro, más que los otros profetas. ¿Por qué será así? Bueno, porque en Tiro había una figura, un rey que se creía Dios. Como muchos reyes en toda la historia se han creído dioses, ¿no? Pero aquí había un rey que se creía Dios, no dice su nombre. Sin embargo, el Señor utiliza muy bien a este personaje, que no sabemos cómo se llamaba, para contrastarlo contra el acusador, contra el adversario. ¿De quién estoy hablando? De Satanás. Muchas personas preguntan y preguntan y preguntan y quieren saber sobre Satanás, quieren saber sobre el diablo y quieren saber sobre todo esto. Sin embargo, la palabra de Dios le dedica muy poco espacio. ¿Por qué? Porque el propósito de la palabra de Dios no es hablar de Satanás, sino hablar de Jesucristo. Pero aún así la palabra de Dios nos da muchas señales acerca de quién es el adversario al que nos enfrentamos. Primero que nada, tenemos que comprender que Satanás era, si no el primero, uno de los primeros ángeles creados, lleno de hermosura y sabiduría. Tan es así, era tan perfecto Satanás que estaba como querubín protector, como querubín en alabanza, en el trono del Señor. Por eso el ministerio de alabanza es tan atacado, por eso es tan peleado, por eso es tan, ¿cómo decirlo?, tan problemático el ministerio de alabanza, porque Satanás era un alabador. Sin embargo, como leemos, Dios lo echó fuera, dice, te eché fuera del monte de Dios, te eché fuera de las piedras ardientes, de las rocas ardientes, para que te fueras al mundo, porque en ti fue hallada maldad. Aunque el problema del mal ya ha sido, por decirlo así, superado en cuanto a las preguntas que hacen, ¿por qué Dios permite el mal? Aquí vemos a Satanás, que es la representación del mal. Si bien Dios creó todas las cosas, creó la posibilidad de hacer maldad, pero somos nosotros quienes elegimos el hacer ese mal o no. Aquí lo importante, para no hablar mucho del adversario, lo importante de Satanás es que Satanás no viene y te jala los pies en la noche o te espanta en el patio de tu casa. Eso es una cuestión de niños, ¿no? Debería de darnos vergüenza decir que vimos o sentimos espíritus malignos en el patio o que nos jalaron los pies en la noche. Eso es cosa para espantar niños. Un cristiano de veras no tiene miedo, ni siquiera piensa en eso. Pero bueno, Satanás también se sabe de memoria la palabra de Dios. Es el primerito que se aprendió de memoria la palabra de Dios, porque la utiliza con nosotros. Claro, como los falsos profetas, como los falsos maestros, utiliza versículos tergiversados, y eso lo podemos ver en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4 de Mateo, cuando Satanás pretendió tentar a nuestro Señor, sin saber que Él era el autor de la palabra. Porque si nos ponemos a analizar, ni siquiera profundamente, si podemos analizar el texto de Mateo 4, en las tentaciones del Señor Jesús, nos damos cuenta que Satanás está citando versículos bíblicos, y lo tienen que ver, pero los está citando mal. Por eso Jesucristo le responde con la misma palabra. De ahí viene la importancia de que todos memoricemos versículos bíblicos para cuando seamos atacados tengamos armas para defendernos, pero si no la leemos, ni cómo defendernos. Bueno, también Satanás no es el clásico demonio de colita y cuernitos rojo que les presentan con un tridente. No, de hecho Satanás se presenta como un ángel de luz, dice la palabra de Dios,
que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, se disfraza de algo agradable a tus ojos, de algo agradable a tu carne, de algo que te gusta hacer. Esa es la gran oportunidad de Satanás de hacerte caer y no recibir al Señor. ¿Por qué? Porque sabe de qué pie cojeamos. Por supuesto que sabe de qué pie cojeamos. Y aunque Satanás no es omnipresente, sí tiene muchos servidores alrededor de la creación que le están informando constantemente de nuestras fallas y pecados para poderlos utilizar en nuestra contra. También, otra cosa que tenemos que decir de Satanás es que él sabía que jamás podía ser igual a Dios, porque él es un ser creado. Lo que sí podía hacer era querer ocupar el trono que le corresponde a Cristo. Ese es el fin de Satanás. Por eso, hace unos días leímos, en Santiago, que si oramos, ahuyentamos al demonio. No se nos puede acercar porque estamos en una intimidad constante con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo importante no es que seamos unos expertos en Satanás, lo importante es que seamos expertos en la palabra de Dios, memorizando versículos bíblicos, leyendo diariamente la palabra del Señor, para que cuando se nos ataque estemos bien preparaditos para defendernos en medio de las tribulaciones y en medio de las pruebas. El chiste, como les decía al principio, no es conocer de Satanás, es conocer de Jesucristo. Muchos dirán, es que tengo que conocer al enemigo, la palabra te muestra lo que necesitas saber para defenderte de él. Entonces, aquí esta analogía que hace el profeta Jeremías acerca del rey de Tiro para representar a Satanás es un muy buen punto para que nos demos cuenta que él nos ataca susurrándonos al oído, metiéndonos pensamientos. Por eso siempre debemos estar en comunión con Dios por medio de la oración. De esa manera Satanás huirá de nosotros. Y aunque no tiene el poder para reempujarnos, para colgarnos, para hacer sí tiene el poder para saber cuáles son nuestras debilidades y con eso susurrarnos al oído para que caigamos en el pecado. Tenemos mucho que tener con el cuidado y solamente por medio de la lectura de la palabra de Dios podremos hacerle frente. Vamos a leer el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, y escrito está: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. La piedra viva, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Para ustedes pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. El pueblo de Dios, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Vivan como siervos de Dios. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo su buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente,
Pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fueron llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Tres puntitos pequeños vamos a tocar. Primero que nada, Pedro, escuchen bien quién lo dice. Pedro dice que la roca que desecharon los edificadores es nuestro Señor Jesucristo. Cuando en la palabra de Dios encontramos referencias a que dice la roca, siempre se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Tan solo ¿cómo se llama? La roca que golpeó 2 veces Moisés, ¿no? De donde salieron aguas. No me acuerdo cómo se llama el lugar ahorita, pero bueno, de esa roca era Jesucristo. Siempre que se habla de la roca en este sentido, se habla de nuestro Señor Jesús. Por eso, y además tenemos que ver quién es el autor de esto. Pedro está diciendo, Él es la roca. Pedro no dice, yo soy la roca sobre que se fundó la iglesia. No, Pedro dice, Él es la roca, nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí se acaba la doctrina católica de la sucesión apostólica de los papas y todos esos tipos horrendos que gobiernan el Vaticano, porque aquí Pedro está diciendo, no, la roca que desecharon aquellos y que vino a ser piedra de ángulo es nuestro Señor Jesucristo, no es Pedro. Ponen como pretexto cuando Jesucristo le dice a Pedro, a ti sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del cielo y de la tierra. Pero son burros porque más adelante Jesucristo le da a todos los apóstoles los reinos del cielo y del Hades. Lo más que no quieren leer también ellos. Pero no solo a Pedro se las dio a todos los apóstoles. Todo lo que aten en el cielo será estado en la tierra. Todas las llaves del reino y del Hades se las doy a ustedes. No se las dio a Pedro, se las dio a todos los apóstoles, pero no quieren leer y aquellos quieren seguir viviendo en su ignorancia. Entonces, cuando Jesucristo dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a él, como aquí lo dice Pedro. Pedro dice, Él es la roca. No yo, Pedro nunca dijo yo soy el fregón, yo soy el que está sobre esta roca se edificará la iglesia, por mí se fundó la iglesia, por mí se fundó el papado. Es una verdadera aberración, una herejía a la palabra de Dios, y esperemos en Dios, oremos por ellos para que se arrepientan y se den cuenta de su error, porque si no, el infierno va a ser su camino. Y la segunda cosa que nos dice Pedro es esto que dice aquí, híjole, esto que dice, más ustedes son linaje escogido y real sacerdocio. ¿Por qué linaje escogido? Porque nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para que disfrutáramos de las glorias y de la presencia de Dios en nuestras vidas y pudiéramos morar con Él la vida eterna. Real sacerdocio, nos está diciendo reyes y sacerdotes, nuestro Dios Padre Todopoderoso por medio de esa escritura. Pero tenemos que comprender a qué se refiere con esto. No se refiere ese real sacerdocio a que nos pongamos un vestido como sotana y que andemos comulgando con las gentes y que andemos haciendo barbaridades cada vez que hacen una reunión para, según predicar la palabra. No. Cuando dice real sacerdocio, recuerden que en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo judío, a ustedes los puse por sacerdotes del mundo. ¿Qué significa? Que tenían que compartir la palabra, tenían que compartir la ley, tenían que compartir los estatutos de nuestro Dios Padre Todopoderoso que les había dado. Sin embargo, no lo hicieron. Ahora, a nosotros se nos llama real sacerdocio, no solo para que compartamos la palabra al mundo. Tenemos que comprender, y esto lo tenemos que comprender muy, muy, muy bien, es que primeramente, antes que al mundo, nosotros somos sacerdotes de nuestra casa. Nosotros, si bien somos sacerdotes al mundo, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal del mundo, también somos sacerdotes porque se nos da como mandato, como obligación, como orden, que compartamos el evangelio. Pero primero que nada tenemos que ser sacerdotes en nuestro hogar, ministrando a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra suegra, a toda nuestra familia. Y aunque nosotros no podemos influir en la decisión que ellos puedan tomar, sí podemos darles motivos y razones de sobra para que elijan seguir a Jesucristo. Ellos tendrán su oportunidad de decir sí o no,
pero a nosotros como sacerdotes de nuestro hogar se nos impone el compartir la palabra y estar siendo un ejemplo para cada uno de ellos. Somos nación santa porque el Señor nos ha elegido para santificación y estar en su presencia. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo nos adquirió Dios? Por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso fuimos adquiridos por Dios, para que nosotros podamos ser santificados, redimidos y justificados y estar en su presencia por toda la eternidad. Y por último, el difícil tema de la sumisión. Pedro no dice, no, sométete al pastor, sométete al maestro. No, Pedro dice, sométanse a todos sométanse. Sométanse a los gobernantes, sométanse a los reyes, sométanse a sus ministros, sométanse a sus pastores, sométanse a su esposa, sométanse a su esposo, sométanse en cierto sentido a sus hijos, sometámonos a nuestros padres. El deber cristiano es someternos. Ojo, 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 ojo. El hecho de que nos sometamos no quiere decir que esto nos obliga a obedecer ciegamente lo que nos digan los gobernantes. No. Siempre vamos a obedecer y ser sumisos, siempre y cuando lo que nos impongan como leyes o que nos quieran hacer cumplir no vaya en contra de la palabra de Dios, como ahora lo es el difícil tema del género. Nosotros no podemos aceptar esas barbaridades, esas aberraciones, porque van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Entonces, ojo, mucho cuidado con ese tipo de sumisión. Sí, tenemos que obedecer las leyes, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar tributos, y me refiero al gobierno, no a la iglesia. Tenemos que portarnos bien, inclusive con la sociedad, pero esa sumisión se rompe cuando algo que nos quieran obligar a hacer vaya en contra de la palabra de Dios. Que nos dijeran a nosotros que ya no leamos la Biblia, nada, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Toda sumisión es buena siempre y cuando no vaya en los estatutos y decretos que dice nuestro Dios Padre Todopoderoso. Bendito Señor, gracias Señor, porque por medio de tu palabra seguimos aprendiendo cada día más de ti. Sabemos que tú eres la roca, la piedra de ángulo que viniste a ser cabeza de todas las naciones. Gracias Señor, porque nos has enseñado nuestro rol como esposos, como hijos, como padres, como hermanos, como gobernados Señor, porque siempre nos estás ministrando para hacer las cosas bien. Sobre todo Señor, porque nos enseñaste cómo hacer tu voluntad. Te agradecemos porque aún a los que tenemos dudas de cómo hacer tu voluntad, aquí lo vimos claramente Señor el día de hoy. ¿Qué es hacer tu voluntad? Nos los dejaste inclusive escrito para que no tuviéramos pretexto de decir que no sabíamos cuál era tu voluntad. Cuando acabamos de leer el día de hoy, cómo hacer tu voluntad, cómo es tu voluntad, Señor. Y lo dices claramente, siempre nos dices claramente, pero a veces nos cerramos nuestros ojos, Señor, no nos quitamos el velo, para que podamos entender todas las indicaciones que nos has dado. Bendito Señor, te agradecemos por el día de hoy, por tu provisión, por tu cuidado, por el resguardo de nuestros seres amados, Señor, pero sobre todo porque nos permite seguir leyendo tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Bendito sea por siempre y para siempre. Amén. La gracia de Jesucristo y su misericordia sea multiplicada en sus hogares y en sus corazones, que aprendamos a hacer luz a los demás y que pongamos sabor y sazón a la vida de todos aquellos que necesitan la vida eterna desesperadamente. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.